Bueno, ¿cómo están? Luka Nok. Buenas noches en croata. Nosotros los croatas, digamos, estamos más que entusiasmados por lo que va a Lo ser. sabrás ya googleado está para jugando. eso. Qué vergüenza lo tuyo. Por lo menos viejo. espero que en la se final- jugó ya por uno. Sí. Los croatas. O sea, Probablemente Sí, los tú- croatas. tú- acaba de mufar a Croacia. Lo que pasa es que soy muy fanático del peor pan que Mike baguette. Jagger, o sea. Sí, bueno, Bueno, el hace unas baguette. semanas Sí, era de ahí. Gonzalier. ¿Cómo? Hace unas semanas eras Gonzalier. No, yo sigo teniendo, bueno, mi apellido es relativamente compuesto. Ah. Gonzalic. ¿Qué va a ser? Blue. Bueno, Entonces estoy Claro. ahí entre Francia y... ¿Qué voy a hacer? Mi familia es casi cosmopolita, vas a ¿verdad? apostar por Claro. Croacia el domingo. Por lo que se habrán dado cuenta. Yo tengo que ver tu print de una apuesta tuya, si no, no le hagas. No, yo voy a apostar este domingo por una Jugate costilla. una vez en tu vida, Toto. Voy a apostar este domingo por una costilla. Dale, yo me antes de jugué la hace partida. semanas Jugate, ya, Toto, y jugate voy ya. bien. ¿Mm? Yo me jugué hace semanas ya y voy bien. Bueno, y vos también, ¿verdad? Yo estoy Porque jugado te hace jugás días. estratégicamente. No, Así te es. jugás siempre por el ganador. Claro. Al otro día, encima, lo El tuyo que más el gusto otro de día más sí que nosotros. era tu candidato. Si hay gente que es oficialista todo el tiempo, porque uno no puede tener el club que gana siempre. Y puede ser. ¿Verdad? Ese es un buen punto, che. O, Ese es un bueno, buen en punto. realidad hay dos. Hay gente que es oficialista todo el tiempo y la otra que es contrera todo el tiempo. Sí. Sí. Entonces siempre tiene un lado donde estar. Opositor se dice, ¿verdad? ¿no? Contra- Opositor. Y está lo otro también que te fijas en su historia, la historia de su vida es alterna. Un periodo Claro, jatá, uno y el uno otro va periodo saltando. tirotea todo y después... Va saltando. ya Y está. pero Ese- resulta ser que se dio ese- cuenta que estaba mal y pasa al otro lado. A los 2 años y medio por ahí se dan cuenta. Bueno, Cuando se decompone el es ambiente. parte. A mí me pasó con el fútbol. Me fui dando cuenta y fui viendo cosas. Y, Bueno, bueno, y Croacia está ahí. Nosotros que somos... cuando jugaba fútbol, lo único estaba a punto de decir eso. Somos casi 5 millones en todo el mundo. Somos 5.000 en 5 en millones. Paraguay. 5.000 Somos croatas, 5.000. 5.000 entre No, ya, él ya se- primera generación y Ah, gente, claro, que, claro. Viejo. gente que, digamos, somos ya una segunda y tercera generación. Le mando un saludo a Hugo Estigarribia, que es el presidente de... ¿Por qué me miran así? Hugo Estigarribia Villasanti Soljansi, que es presidente de la Asociación de Paraguayos Croatas. Descendientes de aquí croatas, de ¿verdad? croatas aquí en Paraguay. Ah. La asociación Emparjat, como se dice, Ah, mira. Paraguay Bueno, en pero croata. vos sabés que chico. cruzaste Rubicón, ya no podés volver No, ahora. los- Ya está, ya. A ni- Sí, a ni- Pedro, Gana. siempre, Apostás por Croacia. Pedro, siempre se puede volver. No, pero a nivel de Siempre. vergüenza, todo lo tuyo no Sí, tiene pero más no, hace vuelta. no, una no. semana estaba con Francia. No hay retorno. Pedro. Siempre hay. Siempre hay un periodo para volver. Ya dijo que Más, era descendiente de croata y todo. no, Tu no, más sentido- sobre todo por el cariño que le tengo a... Tu y ahí viene. sentido de vergüenza, todo lo que no tiene Y más ahí- vuelta. Y ahí de viene. verdad. Más por el cariño que yo le tengo a Griezmann. Pues yo soy hincha del Atlético de Madrid, entonces por ahí me Qué va a poner bárbaro, feliz. o sea. Me estoy tratando de ubicar, señores. Sí. Bueno, está Me bien. falta... Tiene que ser- No te Stand cuesta, up, no te todo. cuesta tanto, te diré. ¿Eh? No te cuesta mucho. Bueno, ¿cómo están? Bien, Bien, bien. ¿todo bien? Bien, muy bien, muy Bueno, bien. todo muy bien. Ayer, Pedro, muchas gracias por Favor. por la manito. Lindo programa, Le la encontré a gente tu club también. de fans otra vez. Ayer, las abuelas de la nada, se llama como el grupo de rock, ¿Viste? Para y que estaban vean, ahí. son todos rockeras, viejo. Pero sí, rockeras. Así que te mandaron un Yo no saludo sé, muy grande. Toto siempre quiere decir que tus fans son las abuelas, pero es lo que siempre les encuentra, ¿verdad? yo ¿Dónde no lo sé, veo? Te vas a que no sé. No, estás pues yo estoy en la rodeado de calle, abuelas. en la expo estaba. ¿Ya Estaba en la estaban expo abuelas? Mariano Roca Alonso. Estaban ahí con los Ah. nietos, los Lo que chicos. pasa es que como es así, Cantidad. más o menos contemporáneo, entonces se confunde. Bueno, pero hay abuelas muy jóvenes hoy en día, Pedro. Claro. claro que sí. Mando un Pero- saludo a mi abuela. de hecho, Pero, o sea. pero nunca abuela es así, muy joven, nunca yo así, le esa que vi se a pone en ella. colectiva a la Expo. Las ganaderas, sí. Claro, estas no, Sí. señoras Él bien. juega, siempre Con juega arriba. botas, sombrerito, señoras No, bien. sí, claro. claro. Gente, digamos, del mismo círculo de Pedro. Claro. Bueno, hoy estamos hablando, y desde la introducción, es mucha plata, porque vamos a hablar en parte Claro. de eso también, ¿verdad? En parte de Sí. qué va a ser el futuro económico. De hecho, se está trabajando intensamente y probablemente sea en uno de los segmentos del futuro económico que más se está trabajando en la transición. En los demás espacios también, pero digamos, con una mesa conformada con trabajo que viene ya teniendo varias semanas, casi Sí. un mes incluso de trabajo. Y vos sabés que, disculpa te interrumpa, Sí, no, y es por un, un sector bien importante a tener en cuenta porque Paraguay en la región tiene su estabilidad, ¿no? Obviamente me imagino que se hará todo para mejorar. Pero con respecto a ese equipo de transición, hablando así con algunos sectores de la producción, ellos, bueno, pasa que acá hasta ahora no nos convocaron, no sabemos, queremos saber si hay o no un paquete de impuestos y si lo va a haber, quisiéramos nosotros participar en la Quisiéramos en la que se les cobre a los de discusión. abajo, no a Exactamente, los de que ellos arriba, quieren ¿no? ser Claro. convocados, dicen, pero en fin, vamos a ver qué Ah. pasa. Estamos Si va a haber un justamente paquete de impuestos que hemos participado, a veces les cobre a los de abajo y no a nosotros que estamos arriba, ¿verdad? No, o Claro. dicen y también por ahí ensanchar la Claro, la siempre, base claro. impositiva, porque Nunca subir se para habla del arriba. 50% de evasión, bueno, para ese lado también. Entonces, la misma Sí, discusión de siempre, de ¿no? siempre.
Mariana, quería aportar antes de presentar a No, nuestro solamente respecto al efecto transición, yo creo que hay una particularidad, sobre todo en la mesa que esperamos conformar hoy. Digamos, esperamos porque tenemos media Bueno, mesa compuesta hasta este momento, que es el futuro ministro de Hacienda, en este caso Benigno López, y estamos esperando también la llegada de Lea Jiménez, que es la ministra saliente, con la particularidad de que si bien es, por supuesto, una de las carteras más importantes, se habla, o sea, tenemos el caso en el que una de ellas suena como posible ministra en otra cartera que es educación también. Hay pujas ahí, No, o sea, hay por lo ya menos hay todo algo. sectores que la Claro, quieren. pero es un nombre que suena. Sí. Y bueno, lo escuché también incluso al futuro ministro de Hacienda alabar, digamos, la gestión. De hecho, son parte del mismo gobierno. Él permanece, pero hoy están trabajando juntos, así es que vamos a conocer esos detalles. Creo que eso aporta mucho. Así es. El diálogo de quién sale y quién está llegando. Está con nosotros el doctor Benigno López. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Un saludo a todos, un saludo a la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Se trabajó mucho ya en esta mesa de transición antes de la llegada, cada vez falta menos, digamos, pero se trabajó como se esperaba que se trabaje a lo mejor en educación, pero todavía no se ha podido conformar, digamos, una mesa con el futuro o la futura ministra, pero sí en Hacienda. Eso habla un poco de la visión que se viene teniendo hace tiempo, en donde se ha blindado de alguna forma la cuestión económica, al Banco Central, lo que hace a lo financiero y donde se le está poniendo mucho punto, ¿verdad? Llevan casi un mes trabajando prácticamente. La verdad que el trabajo con el Ministerio de Hacienda siempre fue continuo, pero la transición abarca más que solo el Ministerio de Hacienda. Una vez que se dictó el decreto por el Poder Ejecutivo, donde se conforma el equipo de transición, que estamos representando al gobierno electo, el doctor Juan Ernesto Villamayor y yo, y al gobierno saliente, el ministro Juan Carlos López Moreira, se ha empezado a tener una sinergia importante en el proceso de transición, una vez que el presidente electo designaba a la persona responsable del área. Nosotros nos reuníamos con el ministro López Moreira, presentábamos a las dos cabezas y a partir de ahí fluye la información y todo el proceso de cambio y de manejo presupuestario de las cabezas de cada área, ¿verdad? Y en el proceso del Ministerio de Hacienda es un relacionamiento continuo con la cartera y que la comunicación es muy fluida y yo personalmente estoy muy satisfecho con el intercambio de información que tengo con la doctora Lea Jiménez. Mariana, Felipe y Pedro, por favor. O Mariana, Pedro y Felipe. Voy a cambiar, dando la preferencia a Pedro. Bueno, ya Acortó la fila. habíamos conversado con el doctor Benigno Ferreira cuando se confirmaba, digamos, justamente la asunción. Hoy, luego de este avance ya quizás más interiorizado en lo que es el Ministerio de Hacienda, ¿cuál sería su, no sé si decir diagnóstico inicial, pero cuáles serían las medidas urgentes? Ha dicho varias veces que el trabajo es bueno, me imagino que seguramente van a seguir en alguna línea, pero ¿cuáles serían sus primeras decisiones o indicaciones dentro de lo que ya vio? Yo que quisiera insistir y poner el acento en que el marco económico que se está dejando es un nivel muy alto, una economía en crecimiento cuando la región está con francos problemas, ¿verdad? Castigada, una inflación estable, una política fiscal responsable, el Paraguay emitiendo deuda a mercados internacionales a tasas casi comparables a países calificados con grado de inversión. O sea, desconocer esa realidad sería de necios, ¿verdad? Y trato de no ser, ¿verdad? En ese sentido yo encuentro unos números muy ordenados, una economía muy sana en el aspecto macroeconómico, ¿verdad? Los desafíos que tiene el gobierno del presidente electo, que es el desafío que tenemos todos los paraguayos, que es apostar al fortalecimiento del capital humano, dedicar los recursos que se puedan conseguir con mayor combate a la informalidad y a la evasión, a las políticas de transformación, sobre todo la educación, de la salud y de la protección social. Hacia esos lugares nosotros vamos a apuntar en las políticas públicas que se están diseñando para tener un impacto, probablemente no en el corto plazo, no se va a sentir enseguida, pero se van a dejar caminos y procesos que van a permitir una transformación importante en tener al final del proceso una educación de calidad, así como una salud pública que pueda responder a las necesidades constantes del ciudadano paraguayo. Hoy tenemos datos importantes de todos los multilaterales que también analizan y auscultan la realidad paraguaya, donde a nivel mundial luego hay un desafío importante
en los presupuestos públicos debido a la demanda, al aumento de la demanda en servicios públicos, valga la redundancia. La demanda en salud ha aumentado muchísimo, el impacto de las enfermedades crónicas y las llamadas enfermedades catastróficas en los presupuestos públicos es realmente enorme, y todos esos desafíos tenemos que encontrar una forma de resolver para poder dar respuesta a la gente. Benigno, tenemos un panorama regional bastante complicado, ¿no? Nuestros Sí. principales socios, Brasil, Argentina, en un marco recesivo, ¿no? Sí. Argentina peor, ya decir, es una economía complicada, ¿no? Pero, bueno, y entonces está la expectativa para cuando asuma la nueva gestión. Y consultando con algunos sectores empresariales, ellos están presumiendo Sí. que se viene un paquete impositivo, no sé si importante, pero que ellos lo desconocen. Entonces dicen, vamos a tener mayor presión fiscal o impositiva en un marco recesivo regional. No sé hasta qué punto esto nos va a afectar a nosotros. Es lo que estos sectores están comentando. Yo quisiera saber su punto de vista también para que ellos están siguiendo, obviamente. Sí, yo entiendo la preocupación y la desconfianza generalizada que siempre hay hacia el sector público, pero y lo que no entiendo es cómo siempre buscamos ver el vaso medio vacío y no medio lleno. Esta es una iniciativa muy valorada de parte del gobierno entrante del Poder Ejecutivo en abrir esta mesa, donde lo que estamos haciendo es recibir información. Recibir información, análisis, datos, trabajo que hizo la cartera de Hacienda en todo este tiempo que afectan a toda la economía en su conjunto. Nos está hablando de un paquete impositivo, no se está hablando de nada en particular, sino de todo de manera general, de cómo mejorar nuestro diseño tributario, cómo mejorar nuestro combate a la evasión y a la informalidad. Una economía informal como la nuestra requiere de seguir ampliando la base tributaria y requiere de tener políticas más eficientes en cuanto al gasto público, ¿verdad? Hacia eso estamos apuntando. Vamos a tener seguramente un informe final al final de este proceso que no durará más de 2 o 3 semanas más, creo yo. Y ahí vamos a ver qué es lo que podemos presentar, ¿verdad? Yo creo que en el tema impositivo deberíamos mirar algunas cosas importantes. Hoy tenemos una situación de crisis, por ejemplo, en el impuesto a la renta personal, donde tenemos varias demandas ya como Estado de particulares que no aceptan la interpretación del Estado en cuanto a la aplicación de las deducciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es un tema que tenemos que hablar y que de hecho, lo vamos a abordar para tener una solución. Y la solución debería ser lo menos conflictiva posible. Entonces, cuando se habla de impuestos, yo creo que lo que sí se va a tocar en esa mesa y se está tocando de a poco es esa problemática que afecta a la cartera y afecta a los contribuyentes, y que deberíamos tener una solución pacífica sin esperar una sentencia judicial. Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí. Pedro, te noto con la boca seca o con ganas de seguir preguntando, y lo vas a hacer a la vuelta de la pausa, ¿sí? Felipe también lo va a hacer. Por favor. No quiero... Bueno, vamos a hacer una pausa. Aparentemente va a ingresar en cualquier minuto. ¿Podemos traer un pañuelo? No, ¿Puedo traer un pañuelo? Bueno, no quiero anticiparme, que no sea ahora que justo suene el teléfono y se vaya otra vez, ¿verdad? Tan breve, pero motivo alto. Un breve pero sencillo y emotivo alto. Y tenemos también el WhatsApp del programa para si la gente tiene alguna pregunta en materia económica. Va a estar, imagino, la gente preocupada. Para pregunta los muchas amigos empresarios de Pedro que quieren preguntar si es que van a tener que ¿cómo pagar. están los amigos Hay que empresarios? ponerse, señores. Pónganse Vamos a hacer un una poco. pausa y ya volvemos. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations. Bueno, estamos de vuelta y lo hemos podido conseguir, Sí. lo logramos. Yo estoy bastante Espera, emotivo, pero... Toto. Yo te digo que Grande. momentos de tensión se veía cuando estábamos por entrar al aire y ¿Puedo sacar esta foto? ya, No, lo peor que... ya vino al estudio, pero no sabíamos si iba a entrar o no. Eso Esto que no- pronostica esto no que no va a vio. llover. Pero entró, miró y salió de vuelta. Yo dije, Eso- no, atájenle, decirle que no Eso es lo vamos que yo te digo, por eso no quise anunciar, porque le vi ahí tras bambalina, como diría alguien, Sí. y fueron tensos. Te y vio a vos, quiso desapareció.
No estaba segura, estaba dudando. Fuera de broma, es una Se cumbre, ven es una amigables. No, cumbre, no, esto es. Sí, una yo- cumbre económica es. bueno, ¿cómo está, ministra Lea Jiménez? Bien, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Yo es la primera vez que te veo en el programa. Mira que yo Pues yo digo, ya la- estuve aquí varias veces, ¿no? en me el acuerdo. estudio, claro, En en el el- canal sí, ¿verdad? Te escuché por radio varias veces, la primera vez que estás en el programa, al menos que yo estoy, no sé si vino. No, 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 alguna- no. no. Bueno, así Bueno, que, más vale tarde que nunca. bueno, y queremos saber si es que Yo vas creo a que seguir tampoco viniendo viene. como ministra a otra cartera también en algún momento o todavía. Va a cambiar el porcentaje por los lápices. No, no, absolutamente no tengo planes de eso. No hay planes No, todavía. No. No, pero Todavía los planes son los tuyos, son de Marito Agua en todo caso. Ponerte como ministra de Educación. Que no son los mismos planes tampoco de los sindicatos, ¿verdad? A propósito, antes de entrar a la cuestión económica, ¿es tanto el poder que tenés también en el Ministerio de Educación? ¿Es una ficción? Ay, Dios. Sabemos que el que maneja la plata en cualquier casa es el que maneja, digamos, Es Hacienda. la familia, ¿verdad? Pero ¿es el caso, hay tanta injerencia, Lea Jiménez, en el Ministerio de Educación, o es simplemente por ser ministra de Hacienda que ya hay sectores que dicen, bueno, a ella no? A ver, te soy muy sincera. Por salud mental yo decidí no seguir todas esas, digamos, esos chismes y Muy esas, bien. esas cuestiones que se iniciaron. La realidad es que yo creo que a todos nos encantaría tener tanto poder como se han imaginado. No lo tengo. Más que nada, sí se está generando en nuestro país un cambio al respecto de la visión de cómo tenemos que atender a las políticas públicas y en particular cuando hablamos de educación, ¿verdad? Educación muchas veces estuvo rezagado en otro lugar, ¿verdad? Y hoy finalmente yo creo que empezamos a entender que el abordaje de la educación no lo puede hacer el Ministerio de Educación solo. Y es por eso que ya incluso cuando estaba Santiago Peña como ministro de Hacienda, el Ministerio de Hacienda empezó, digamos, no a meterse donde no nos incumbe, sino más bien a meternos exactamente donde debemos estar, ¿verdad? La educación es un tema clave. La educación es realmente un tema que todavía lo tenemos pendiente, ¿verdad? Tenemos que abordarlo de manera integral. La educación necesita cambios muy grandes y esos cambios no se van a dar solos, tampoco se van a dar con el esfuerzo de un ministro, sino que más bien se debe abordar eso como país y debe ser una política de Estado. Es por eso que Hacienda tiene que estar ahí, porque a la hora de diseñar una política de Estado, si uno desconoce de qué se trata, es más difícil finalmente conseguir el financiamiento. Pero cuando existe un compromiso de Estado, donde se juntan las partes, el sectorial con el que finalmente gestiona los recursos, yo creo que ahí vamos a avanzar mucho más rápidamente con los cambios que se necesitan dar. Aparte de que me parece que envía una señal importante al respecto del respaldo que debe tener este Ministerio de Educación para poder llevar adelante los cambios que necesita, ¿verdad? Desde ese punto de vista es que el Ministerio de Hacienda empieza a tener un rol más protagónico también, y también se da porque el Ministerio de Hacienda es un ministerio con muchísima capacidad, ¿verdad? Nosotros tenemos ahí tal vez uno de los ministerios más fuertes, es el ministerio más fuerte. Una de las instituciones más fuertes también. Entonces, ¿por qué se da eso? No es porque el ministro o la ministra de turno son muy inteligentes, muy capos, ¿verdad? En realidad se da porque el Ministerio de Hacienda ha invertido en su capital humano a través de los años y finalmente ese capital humano es el que sostiene. Hay un plan de carrera y también hay un plan de inversión en capital humano, ¿verdad? Entonces, finalmente esos son los pilares que sostienen a esa institución con mucha fuerza y es por eso que tiene sentido que la gente justamente que está bien formada, que está ahí y que tiene capacidad de gestionar diversas cuestiones, apoye a los ministerios tal vez que necesitan apoyo. El Ministerio de Educación es un gigante, tiene más o menos 80.000, ¿verdad? 80.000 entre docentes, directores, etcétera, es realmente muy grande y todo lo que el Estado puede hacer para respaldar la gestión, yo creo que es algo positivo. No hay que verlo como algo invasivo o como algo que uno quiera apoderarse. Absolutamente no. Y muy por el contrario, nuestro país debería a futuro cada vez más empezar a mirar al Ministerio de Hacienda como un ministerio de economía, que no es solamente el pasaplata, sino que realmente se ocupa desde el vamos de implementar la política pública, de acompañar las definiciones que se hacen como Estado, ¿verdad? Y es ahí que debe entrar mucho a apoyar a lo que es salud, a lo que es educación, lo que tengo entendido que es una de las dos prioridades importantes que tiene justamente el gobierno entrante. De hecho, lo hablábamos con el futuro ministro en el programa anterior. Va a preguntar Felipe, después lo va a hacer Pedro. Pedro, se queda todo el programa, Lea Jiménez, así que, por favor, sé que estás ansioso. Pero ya venía acá, ya se perdió. Bueno. Ministro, en la primera respuesta hiciste como un listado de cosas positivas, digamos, de esta administración, o de, digamos,
la economía en general del país, sino esta administración, ¿verdad? Sin embargo, sos consciente que tenés que poner tu propio sello al ministerio y también a la administración, digamos, de Marito Audo. ¿Qué sello vamos a ver en 1 año o 2 años que van a decir, esto cambió para bien, antes no se hacía? Y yo creo que todo depende hacia dónde apuntan las políticas públicas que el presidente electo tiene en su cabeza a la hora de diseñar su programa, ¿verdad? Yo creo que hay que tener en cuenta toda la base que hay, el buen trabajo que se ha hecho en todo este tiempo, ¿verdad? La gestión del Ministerio de Hacienda, las inversiones que hicieron en infraestructura o el financiamiento que encontraron para que esas inversiones sean procedentes y trabajar en donde hay necesidad de la gente, que es el capital humano. O sea, nosotros vamos a enfocarnos mucho al capital humano, de tal manera a que el día de mañana se recuerden también que se siguió con el ritmo de infraestructura que tiene el país, que es necesario para llegar a un umbral de desarrollo importante, que es necesario para ser competitivo, que es necesario para tener productividad, pero que también pudimos de alguna manera generar recursos adicionales a la hora de enfrentar los desafíos de la transformación, que son para mí fundamentales. Cuando dice capital humano, estamos hablando de los sectores más desfavorecidos. Educación, salud, protección social. Ok. Para que Pedro. no entiendan. Disculpa que vuelva otra vez al tema de educación, Lea. Porque el mismo ministro de Educación habló justamente de un equipo que está trabajando en Hacienda, que tiene están trabajando en un proyecto muy importante que va a ser un poco la matriz de la reforma de la reforma Formación educativa, ¿no? educativa. Exactamente. Y se estaba haciendo en Hacienda. Porque aparentemente, tengo entendido, es bastante complicado trabajar en educación. Yo quiero saber si es concreto esto, si desde Hacienda están trabajando en ese sentido. Sí, a ver, Para blanquear un poco la situación, porque si no es como una cosa conspirativa y no es ni cosa así. claro. A ver, muchas gracias, Pedro, por la pregunta. A ver, nosotros lo que tenemos, ustedes no sé si conocen cómo funciona el Fondo de la Excelencia, Sí. ¿verdad? El Sí, Fondo de la claro. Excelencia, la ley que se aprobó Sí. ya en el gobierno anterior, pero finalmente este gobierno tuvo la oportunidad de llevarlo adelante, implementarla, ¿verdad? Se estableció también la gobernanza de lo que es el Fondo de la Excelencia, que está compuesta por 4 ministerios y representantes de la sociedad civil que fueron por decreto elegidos, qué sé yo. Bueno, en el marco de ese equipo de trabajo, en el marco de esa Sí. gobernanza, de esa estructura, nos sentamos 4 ministros y se sientan también la sociedad civil y también el sector de la expertos. sociedad civil, es decir, de ONGs. No, sociedad civil representante. Ahí lo tenemos, por ejemplo, está Luis Vareiro, Carlos Peralta. Sí. Y hay médicos también. ¿Quién? Creo que es un médico también. Víctor. Sí, hay un grupo amplio Víctor de gente. González Acosta creo que también. Víctor Acosta González también. Acosta. Y después está también, la Becal replica más o menos ese modelo, porque es un modelo que funciona muy bien. ¿Por qué? Porque las políticas de Estado se alimentan de la Sí. diversidad de los miembros que finalmente se sientan a pensar o a tomar decisiones. Entonces, un marco de trabajo muy positivo, donde finalmente también nosotros empezamos a construir esa fábrica social entre lo que es el sector público y el sector privado. Ajá. Realmente se va generando eso. Es un marco de trabajo muy interesante, al cual tenemos que acostumbrarnos cada vez más, ¿verdad? Las políticas de Estado no se pueden dar a puertas cerradas en un ministerio, digamos, cocinando la cosa, sino que realmente el diálogo social es demasiado importante, es una parte fundamental del desarrollo de políticas. Y lo que se da ahí en el marco de ese equipo de trabajo es la definición de diferentes proyectos. En algún momento, cuando nosotros vimos, bueno, de esta forma están evolucionando los proyectos, este equipo de trabajo asignó aproximadamente $600 millones a diversos proyectos que están apuntando a diversas áreas. En algún momento dijimos, miren, nosotros en los próximos 5 años más o menos vamos a recibir aproximadamente 600 millones, un poco más, un poco menos de dólares, ingresos, ¿verdad?, del FONACIDE, que están destinados y blindados para el área de educación. Nosotros no podemos darnos el lujo de malgastar esos recursos. Nosotros tenemos que asegurar de que a la hora de invertir esos recursos se hace de la manera más efectiva y más eficiente posible. Entonces ya tuvimos nuestro proceso de aprendizaje, nuestro proceso de generar un marco de trabajo, ya tuvimos, se desarrolló mucho, cosas fueron cambiando, a pesar de que queremos que se haga más rápido y que seamos más eficientes, más efectivos, se está dando, ¿verdad? Pero el punto es que esos recursos son limitados y dijimos, definamos, ¿verdad?, una hoja de ruta para lo que sería, lo llamamos proyecto de transformación de la educación. Y es ahí que el líder de la educación siempre seguirá siendo el MEC.
es y seguirá siendo el MEC. El MEC participó activamente en ese proceso, de la misma forma que participaron el resto. Y obviamente al MEC es al que se le debe escuchar, pero finalmente nosotros estamos ahí como equipo de apoyo. Lo que se genera ahí en ese proyecto de transformación, que yo no sé si ustedes conocen o no el proyecto, porque justo cuando nosotros salimos a Sí, anunciar estuvo el la proyecto, semana anterior acá Valeria explicando. estuvo también. explicando. Sí. Bueno, el proyecto lo podemos de la manera más simple describir como que tiene 3 pedazos. La primera parte habla de la parte de generar la información o los diagnósticos necesarios de manera a que cuando lleguemos a la segunda etapa, donde se abre el espacio de diálogo social, prácticamente lo que tratamos de replicar es lo que se dio en la época en los 90, cuando hicimos la primera reforma, la cual fue muy exitosa, pero quedó ahí, ¿verdad? Y finalmente no hicimos mucho en remedio. Ahora otra vez hablamos de tenemos que hacer otra reforma, no le llamemos reforma, llamémoslo transformación, porque realmente necesitamos transformar nuestro sistema educativo. Pero que no podemos nosotros diseñar la política educativa desconociendo la realidad de los diferentes puntos del país. Entonces, ¿por qué no volver a replicar ese modelo que funcionó en los 90, donde de manera amplia y participativa el Estado se traslada, ¿verdad?, a las diferentes regiones y puntos del país para justamente generar un proceso de retroalimentación y diálogo social que es tan importante también? ¿Por qué? Porque uno no puede plantear la transformación de la educación si es que no ha escuchado a la gente que finalmente usa ese sistema educativo, que son los docentes, los padres, los niños, ¿verdad?, la juventud. Toda esa gente debe participar de ese proceso para ir generando, de la misma forma que se dio el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, que también fue una experiencia bastante positiva desde el punto de vista del país, generar un consenso al respecto de qué es lo que significa calidad en la educación. Porque si yo te pregunto a vos, o le pregunto a Mariana, o le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿verdad?, ¿qué significa calidad de la educación para vos? Yo creo que cada uno de nosotros va a dar una pregunta diferente. Claro. Si preguntamos en otro país va a ser otra cosa. Entonces, como país nosotros necesitamos entender nuestra realidad, cuál es el estatus en el que nos encontramos hoy, la situación en la que nos encontramos hoy, y en base a eso empezar a construir conjuntamente, de manera abierta, con la sociedad política, que respondan a la situación de la realidad y que empiecen a recomponer ese sistema que hoy tenemos que decir no está funcionando como debería hacerlo, ¿verdad? De eso se trata, el diálogo, y finalmente, digamos que por llamarlo de alguna forma, el producto final de todo eso sería llegar a un consenso, una suerte de hoja de ruta que permita trazar lo que sería la reforma y los siguientes pasos que debe dar nuestro país, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta va a preguntar Mariana, por supuesto, pero antes Mariana tiene un consejo para nosotros. También me gustaría saber si es que ustedes sienten la música. Pero por Sí, favor, los por clásicos favor. de la En música la todo el piel. tiempo. Bueno, para eso está, para sentir la buena música, siento los clásicos 107. Sentila también online en 7.com.py y en las redes sociales es @radio7py, 1077. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Bueno, estamos volviendo y ustedes saben que la Feria Disney está ahí en el Shopping del Sol del 11, ya comenzó esto hasta el 15 de julio, desde las 9 de la Sí. mañana hasta las 21 horas ahí en el Shopping del Sol, 800 metros cuadrados, una feria fantástica para que puedan llevar los chicos. Tienen que llevarla a Mili. Clienta Felipe, fiel. por favor, hay todos que los años. llevarle, hay un espacio exclusivo a Star Wars, ahí también Todo. los increíbles, bueno, están todos los productos de Disney, Fin de semana por sí o sí. supuesto, ahí. ¿Cómo? Este fin de semana sí o sí. Este fin de semana, por Sí o favor. sí. Hasta el 15 está la Feria Disney, entonces El una Shopping del impresión de Sol, hay que ir Film ahí. Magic. Mariana, por favor. Sí, para Lea Jiménez también. Voy a tener que seguir un poco en el tema educación, pero solo brevemente para cerrar esto. Quizás, no sé, pueden volver en realidad los otros. Yo voy a tratar de ir a lo económico, está un poco difícil la coyuntura. Ministra, Ministra de Hacienda o Educación está como- Ministra. Ah. Yo creo de Hacienda, probablemente Educación, entonces vamos a asegurar nomás ahí. Definitivamente, yo escuché, digamos, estuve siguiendo un poco el tema de lo que ya parece una conspiración realmente. Y hay algunas cuestiones que en realidad es muy fácil a veces montar o mezclar todo lo que es Fondo de Excelencia junto, cuando la gente quizás no tenga la película. Ahora, yo sé que no vas a querer arriesgarte a lo mejor, pero ¿a quién? Por eso digo que si quiere responder benigno puede hacerlo. Es que le va a tocar a él también después. Pero en ¿quién todo caso, lo sí. que no quiere tanto, digamos, a quién le molesta tanto el perfil de Lea Jiménez? Porque esto empezó obviamente cuando tu nombre, si bien
obviamente Mario Abdo va a seleccionar quién va a ser su ministro, pero cuando tu nombre, yo diría que contó con el consenso de gran parte de la gente que trabaja hace años por la educación, le molesta a quien le molesta. Entonces hay como un grupo de gente que viene trabajando siempre en diferentes sectores y dijeron, bueno, nos parece que esta persona puede ser. El presidente tiene en sus manos la decisión y a partir de eso, bueno, empiezan los ataques en contra del nombre mismo de Lea Jiménez. ¿A quién le molesta tanto realmente? ¿Es una cuestión del próximo nombre nomás? ¿O hay una estructura ahí dura que no quiere ceder o perder ciertos privilegios? ¿De qué se trata realmente desde tu visión? Bueno, yo voy a agarrar esa pelota tatá y te voy a pasar vos, Benigno, para que tengas el honor. No, la verdad que es una pregunta difícil de responder porque primero hay que decir la realidad. Y la realidad es que Lea está metida gratis en un problema que no es de ella, no es suyo. No es ella la que se autocandidata, no es ella la que dice yo me quiero ir ahí, ella no tiene nada que ver. Ella es víctima de una situación que para mí es desconocida y injusta, ¿verdad? Injusta porque no merece ese tipo de manoseo, porque no tiene nada que ver, o sea, ella está ahí gratis está en este problema y quién es el que conspira, quién es el que piensa es muy difícil de saber, ¿verdad? O sea, todo surge cuando proponen su nombre. Yo creo que... Pero entonces es realmente ingrato y te da un sabor de que a gente como Lea que incorporarla al sector público no es fácil generar atracción de personas tan calificadas como ella y lo único que se generan son incentivos para que hoy o mañana prefiera el sector privado otra vez. Claro. O sea, es una pérdida para todos nosotros. Yo creo que, a ver, ahora que Benigno habló al respecto también, yo puedo decir que, no voy a decir quién será el sector o lo que sea, pero sí me parece que justamente eso que yo acabo de mencionar, que habla al respecto de que el MEC no lo puede hacer solo, ahí se genera una confusión, dice, viste, sabía lo que vos te querías meter acá y qué sé yo. No, realmente que no. El MEC no lo puede hacer solo, es algo, yo lo veo desde el punto de vista positivo, que significa que el Estado debe acompañar al MEC y debe darle las herramientas, ¿verdad? Y cuando hablamos, y yo creo que si es que nos sentáramos a dialogar y a tratar de entender a qué se refiere todo y por qué Hacienda empezó a participar y por qué yo me metí. Y cierto, existen, por ejemplo, trabajos técnicos que nosotros llevamos adelante que están vinculados a entender qué es lo que tenemos en el sistema educativo. Nosotros hacemos análisis de la calidad del gasto y de la eficiencia del gasto en el sector de educación, en el sector de salud y en el sector de programas sociales. Hacemos también análisis técnicos que miran, por ejemplo, la educación media y la vinculación que tiene eso al mercado laboral, por ejemplo, y cómo hacemos para mejorar esa dinámica, ¿verdad? Pero eso sí lo hicimos en el Ministerio de Hacienda, porque en el Ministerio de Hacienda hay un viceministerio de Economía que justamente se ocupa también de mirar a la política pública, ¿verdad? Y hacer recomendaciones. Y muchas veces cuando hay preguntas que por ahí nadie puede responder, es justamente de ahí que sale, ahí está el capital humano que muchas veces genera ese tipo de análisis y sustento. Entonces, es un poco, yo creo que es parte de ese proceso de transformación, no de la educación, sino de transformación económica de nuestro país, donde finalmente hoy ya no vemos a Paraguay, ya no le vemos a Hacienda como el cajero. Hacienda tiene que elevar su nivel y ser mucho más que un cajero, ¿verdad? Sí, empezó a ahondar en eso, pero realmente tenemos que hacerlo más explícito y que Hacienda sea un ministerio de economía que mira a la política económica, a la política social, ¿verdad? Y es parte de ese proceso de evolución. Nosotros tenemos el equipo económico donde está centrado mucho de los temas macro, ¿verdad? De la economía, que es muy positivo, excelente. Dominamos ese tema hoy, ¿verdad? Avanzamos muchísimo, hace 15 años prácticamente que tenemos la famosa estabilidad macro, que es fundamental para poder empezar a construir en otras áreas, ¿verdad? Pero finalmente también tenemos que empezar a ahondar en esos pilares clave que son fundamentales, como mencionó Benigno, para el desarrollo del capital humano, ¿verdad? Entonces es parte de ese proceso de evolución. Todos los países que dieron el gran salto en términos de desarrollo, como Corea, como Japón, como varios países asiáticos, ¿verdad? Que realmente en poco tiempo dieron el gran salto, es porque se dieron cuenta de que el Estado debe invertir fuertemente en capital humano.
¿verdad? Entonces yo creo que nosotros estamos ahí hoy, finalmente estamos ahondando en esa cuestión, estamos dándonos cuenta a nivel país, no solamente se despertó uno y dijo, vamos a hacer esto, no, yo creo que es algo que nos mueve hacia esa dirección y finalmente eso es clave, ¿verdad? Entender que no es meter la cuchara donde no me incumbe, sino más que nada acompañar de manera a que los cambios se puedan dar. Felipe. Ministro, una de las cosas que más se escucha con cada cambio de gobierno, cada administración, eso sea municipal, gobernación, y que decir nacional, es, y llega un tiempo luego, de como discurso, como argumento, como cuestión inclusive como línea discursiva, como respuesta argumentativa a los reclamos que se dan en los primeros días, es lo que pasa es que encontramos la casa hecha un desastre. Sí. Tenemos que ordenar, necesitamos tiempo. Sí. ¿Vamos a escuchar lo mismo ahora? ¿O no se va a poder escuchar? Porque lo que se escucha acá, lo que se ve acá es trabajando muy mancomunadamente, donde fluye la información, ¿verdad? Se plantean críticas, obviamente, cuestiones para mejorar, sin duda, ¿verdad? Pero aparentemente no hay un problema, digamos, de falta de conexión, de comunicación. Usted sabe dónde está pisando el 15 de agosto, ¿verdad? Lo que va a encontrar, digamos, ¿verdad? Siempre que vamos a algunos lugares hoy, en esta época, mucha gente pregunta cómo no se pudo haber hecho en educación o en salud sistemas que permitan una continuidad de políticas como se hizo en el equipo económico, con un banco central independiente, creíble y un ministerio de Hacienda responsable y serio. Y la clave es sencilla, se construye sobre lo que hizo el otro. No se viene a inventar nada nuevo. O sea, lo bueno del gobierno anterior, lo bueno del equipo se construye y se mejora hacia adelante mirando el bienestar de la gente. Ese es el secreto de que en cada reunión que uno va y habla de por qué se hizo esto acá y allá, porque se pudo sostener políticas públicas en el largo plazo a través de la eficiencia en la gestión de estos entes. Entonces yo no espero encontrar nada raro, yo no espero tener que estar justificando cuestiones. Seguramente vamos a tener problemas en muchas áreas, en otras áreas no, pero en líneas generales hay que valorar qué se tiene en Paraguay. Y Paraguay se tiene un país muy cercano a una calificación internacional de grado de inversión, que eso solo dice que se hicieron bien las cosas durante mucho tiempo. O sea, yo no creo que yo llegue a decir hay que ordenar esto, hay que ordenar lo otro. Yo creo que tenemos que seguir avanzando en las políticas públicas a largo plazo que permitan una mejor vida para todos los paraguayos. ¿El presupuesto de 2019 ya está usted participando en la construcción de eso? Estamos trabajando, estamos pidiendo informes, estamos de acuerdo al diseño constitucional. Todas las entidades enviaron su presupuesto para el 30 de junio. Porque ya nomás, sí. Y ahora estamos, y hay que presentar para septiembre, y estamos viendo entidad por entidad, y estamos viendo de manera general qué impronta le podemos dar, no para cambiar el presupuesto, sino para darle el enfoque del capital humano, que es lo que pide el presidente electo. Vamos a ver un poco unos mensajes, por favor, que la gente está escribiendo. Imagino gente muy preocupada también por el tema económico. Después tengo una pregunta para los dos, para la que se va. ¿Picante la pregunta o no? No sé si es picante. Bueno. Algo que me pasa en mi casa todos los días, ¿sí? Bueno, ahí Elías me va a replicar acá, porque yo soy medio chicato, por favor. ¿Cuál es la salida económica de las cajas deficitarias de jubilaciones? Esto ya lo habíamos planteado en algún momento, pero vamos a escuchar también al nuevo ministro. Dice, ¿y pensiones hasta cuándo? Dice, ¿verdad? A ver, siguiente mensaje, por favor. Elías dice, ¿tienen previsto incorporar geógrafo, dice, ¿verdad? Paraguayos al capital humano del Ministerio de Hacienda, Servicio Nacional de Catastro, para la implementación de la política catastral? De esto ya había hablado el ministro, así que vamos a ver si va a incorporar unos geólogos o no. Excelente gestión de la señora ministra Lea, buenísima candidata para educación. Dice, si era elección ya estaba ganando. No, ya Lea esa. Pasa una recategorización. Soy profesora desde hace 53 años y creo que el señor ministro actual es maestro de corazón. Educación necesita ese tipo de personas, dice. Le están cambiando de cartera ya, Benigno. Bueno, cuando yo salgo de casa, cuando en realidad mi señora sale de casa, me dice, hay plata para esto. Sí, se va a pagar esto y lo otro. Cuando te vas del ministerio, ¿qué le decía a Benigno? Hay plata para esto. ¿Hasta cuándo las reformas educativas hoy, según lo que se menciona, no hay el dinero que se necesita para hacer hoy? El golpe en educación, infraestructura, dicen, vamos a necesitar más bonos. ¿Para qué hay plata hoy que se le va a quedar a él? Bien. A ver, yo creo que hay plata para muchas cosas todavía. O para matar hasta fin de mes. En mi casa es hasta fin de mes. La plata definitivamente nos sobra, ¿verdad? Entonces nunca le vas a escuchar al ministro de Hacienda o la ministra de Hacienda decir, sí, nos sobra toda la plata, tenemos todo extra, ¿verdad? Imposible. No existe forma de satisfacer a todas las necesidades. Pero sí hay todavía espacio. Uno finalmente lo que hace es priorizar cuáles son las prioridades, ¿verdad?
Desde el punto de vista de inversión pública, yo creo que hay un espacio importante. Por un lado, existen proyectos que están siendo implementados hoy, proyectos muy importantes, incluso proyectos que van a iniciar, por ejemplo, el proyecto de La Traschaco, que es un proyecto gigantesco, una inversión tremenda y demasiado importante, que va a iniciar ya con el gobierno entrante, ¿verdad? Finalmente ahora se aprobó el préstamo, qué sé yo, entonces eso se va a empezar a ejecutar en el gobierno entrante. Y hay muchas obras como ese, el proyecto bioceánico, ¿verdad? Grandes proyectos de infraestructura que no tienen que ver necesariamente con gobierno A o gobierno B, sino que finalmente responden a un plan de inversión maestro del país y políticas de Estado que se definen en base a cuáles son las prioridades, digamos, y cuáles son los proyectos que van a tener el impacto económico más importante dentro del país. Pero después está la parte social, ¿verdad? Vos mirás lo que es, por ejemplo, la cobertura de los programas sociales y tenemos que estar, digamos, contentos de que esto se duplicó, ¿verdad? Los programas de cobertura de adultos mayores crecieron 250% más o menos ambos en los últimos 5 años, un crecimiento tremendo, demasiado importante, pero también tenemos que decir que todavía no estamos alcanzando a todas las personas, Claro. ¿verdad? Y finalmente se van a ir necesitando Que más la idea recursos. originalmente era sacarlas, creo que hablábamos con el ministro la primera vez que vino, porque si seguía ampliando nomás la base de ayuda y no tener una Por supuesto. procesión de gente que va elevando su nivel de vida, ¿verdad? Claro, no, por supuesto. A ver, el objetivo nunca va a ser ampliar los programas sociales, pero hay necesidades de hoy y hay necesidades que van a continuar, porque la realidad es que el país sigue teniendo 28.5 en términos de pobreza y una clase vulnerable, ¿verdad? Y qué sé yo, el sistema de seguridad social no es lo suficientemente amplio, entonces hay hoy también muchos adultos mayores que ya están en situación de pobreza, ¿verdad? Porque finalmente no tienen cobertura. Entonces, son cuestiones que hoy son muy necesarias y totalmente no puedo estar más de acuerdo con el hecho de que esos programas sociales no van a resolver la situación de pobreza, ¿verdad? No van a erradicar la pobreza los programas sociales, pero sí son un paliativo, son un, digamos, dan un respiro a esas familias hoy, mientras que nosotros vamos resolviendo los problemas estructurales que tiene nuestro país, ¿verdad? Y ahí otra vez vamos al tema de educación, al tema de salud, ¿verdad? Y esas cuestiones que hacen al capital humano, que es finalmente la herramienta más poderosa que tenemos para sacar a la gente de la pobreza. ¿Por qué? Porque con un buen capital humano vos podés conseguir un buen empleo que te pague bien y finalmente el ingreso realmente es lo mejor, lo más efectivo a la hora de rescatar a la gente de la pobreza y mantenerla en una situación de tener una vida digna, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de programas sociales tenemos que seguir ampliando eso, porque Paraguay no es un país que se caracteriza por tener un amplio programa social. Sí, se creció importantemente, ¿verdad? Y se puede seguir ampliando por un tiempo, mientras que vamos trabajando en la parte estructural. Y finalmente, cuando hablamos de educación, no necesariamente es un problema de recursos, porque recuerden que nosotros todavía tenemos que mejorar, uno, la calidad del gasto, ser más eficiente a la hora que gastamos, ¿verdad? Y ir definiendo cuestiones como hay inversiones importantes que se tienen que dar, por ejemplo, en tecnología, ¿verdad? Vos invertís dinero en tecnología, tal vez hoy te sale un sistema de $200 millones, que parece, wow, qué caro, pero es un sistema que te soluciona todos los problemas del sistema de salud y finalmente eso en 5 años te devuelve el doble de esa inversión, ¿verdad? En términos de eficiencia, en calidad del gasto, en trazabilidad de los recursos, ¿verdad? De los insumos, de los medicamentos, de lo que fuere, y también en la calidad de servicio que uno brinda finalmente a la ciudadanía, porque ahí te permite tener un sistema donde vos almacenás la información de los pacientes y podés administrar tanto medicamentos como hacerle un seguimiento a ese paciente de manera mucho más ordenada, coordinada con el resto de los puntos del país. O sea, hay cuestiones que el país tiene que ir definiendo, son procesos que se tienen que ir dando y otra vez al gobierno entrante le va a tocar solucionar. Hay muchísimos problemas que solucionar todavía, ¿verdad? Ahí está el déjame por favor, para. Hasta ahora no dijo, ¿eh? ¿Verdad? Habló mucho y no dijo hasta ahora. ¿Cuánto? Creo que No, le dejaban. ¿Cuánto hay? pero eso es lo que él le tiene que pedir. Me imagino la vez, déjame lea por favor, para. Para Yo hoy pedí, por ejemplo, que me pagar digan asado, para pagar la ANDE, para la SAP. Claro, ¿qué es lo que yo te- hoy pedí, no. le dije a mi algo salí esta mañana, déjame para. Yo ¿verdad? Y me dio acá. yo creo que así en línea, claramente en línea con lo que dice la ministra, yo creo que los desafíos en educación y en salud no son necesariamente los recursos financieros, porque esos se van a generar de alguna manera. El desafío es tener el plan, Ok. tener la estrategia, trabajar en la hoja de ruta, hacia dónde vamos a irnos, cumplirla. aunque sea a la China, pero todos al mismo lugar. ¿Cuál es la estrategia que vamos a implementar para hacer las reformas que lleven a una calidad de vida mejor al paraguayo?
a que reciban una mejor educación, a que reciban un mejor servicio de salud. ¿Qué vamos a hacer con nuestro bono demográfico? Hoy tenemos la fortaleza de que tenemos gente muy joven, pero el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, dice la música, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese problema de acá adelante? Y lo que yo veo de mi experiencia en IPS, este es el momento. Este es el momento de que si hacemos las reformas adecuadas, no van a haber costos grandes ni importantes dentro de 30 años. Doctor, Totalmente. Justamente decías de estrategia. ¿Y cuál es la estrategia para mejorar la calidad de gasto? Recién me estábamos preguntando sobre el presupuesto general de gasto de la Nación. Me imagino que ya ahí se verá reflejado. Porque es el reclamo también. Yo pienso, lo primero que tenemos que hacer es cumplir la ley, Claro. cumplir la regla fiscal, tener serios controles en lo que cuesta, lo que nos cuesta el gasto salarial, Ya. tener una estrategia con respecto a eso. No podemos nosotros destinar más recursos para educación, para salud, para el sector público, para hacer más de lo mismo. Si vamos a destinar recursos adicionales que va a implicar esfuerzos del Ministerio de Hacienda en ampliar la base contributiva, en generar mayores recursos, tienen que ser para un cambio que transforme la realidad. En educación, pero en educación va a estar complicado Sí. cuando te dicen que, eso lo dijo la gente del ministerio, no podemos sacar los docentes que están. No, yo Tenemos sé. que esperar que se jubilen todos. Sí. Sí, así No, mismo. pero tenés alternativas. ¿Dónde está la ahí. calidad? O sea, ¿por dónde va a apuntar la calidad ahí? Tenés alternativas y yo diría, no solo en el sector docente, sino en el sector público, generar reglas claras nuevas. Y a partir de ahora la gente que entra se rige por esas leyes, por esas disposiciones, por ese reglamento, y la gente que está se rige por lo anterior. Y en el tiempo va a tener resuelto el Se va problema cambiando, sin ¿no? estrés. Sí, suena Ahora, bien. si te querés Suena ir bien. ahora a pelearte con ellos y a decirle todo esto que vos estabas acostumbrado a que era Vas a el día a perder. día y le querés cambiar, va a tener una bomba atómica. Seamos inteligentes. igual y te diré que a futuro se planteemos. oponen también. ¿Sí? Sí. No, igual esa resistencia hay incluso a futuro con los... Lo ya sé, sectores pero es más gremiales. fácil de manejar porque ¿Sí? el que ingresa a ese mundo va a entrar con una regla diferente y esa va a ser la regla de juego. Entonces tenemos tiempo, yo quiero preguntar una así 5 segundos. brevísimo nomás, Pregunta nomás, justamente ya porque está. habló de ampliar la base contributiva. Este tema, bueno, se habló mucho de la posibilidad de que sean incluidos los parlamentarios al seguro de IPS. Doctora, ¿a vos te parece que eso es viable realmente o es mucho humo? Yo no miro con desagrado. Yo quisiera ver el proyecto de ley. No, sobre todo el aporte. ¿no? Yo creo de la experiencia que tenemos, las entidades públicas son nuestros mejores clientes porque aportan sobre el salario real que perciben sin ningún disfraz, ¿verdad? Habría que ver cuál va a ser la cobertura, si son bajo las mismas reglas, con el mismo aporte que tiene cualquier colectivo. Entonces yo diría que deberíamos de ver, cuantificar cuántos serían y ver qué tipo de infraestructura tenemos para ello, porque si va a ser un ingreso masivo o no. O sea, yo no sé la cantidad de... O preparar la infraestructura de ir... Gracias a Dios la infraestructura de IPS está preparada para los próximos 10 años seguramente, cuando todos estos hospitales que tenemos estén funcionando operativamente, equipados con la tecnología que hemos licitado. La parte de la infraestructura en el tiempo va a estar resuelto. ¿De qué cantidad de gente estamos hablando? ¿Qué número de Y 120 personas? cada 5 años. digamos. ¿Verdad? Y habría que ver, yo creo que es todo el poder legislativo. O sea, Ah, los sí, personales Ah, bueno, yo funcionarios hablaba en también. realidad de los legisladores, pero ¿Verdad? sería, claro, sector Entonces sí, habría que ver funcionario cuánto es el número y qué respuesta le podemos dar en el corto plazo a ese colectivo que ingresa para no solamente sumar aporte y sumar cola, que no haya respuesta inmediata como es la que espera el asegurado. Bueno, nos estamos quedando sin... No hablamos de soja, O sea, como no hoy hablamos de otro- las remesas. hoy que uno lee, Ya, dice, cosas. bueno, guerra internacional, lo que va a pasar con la soja en el Paraguay. Bueno, va a Lea afectar Jiménez se frota la mano la le guerra decimos comercial. soja y no justamente porque aquí hace jugo, ¿verdad? No. Pero estaba ahí. Bueno, lo que sí, y le decía yo en la pausa, es que hay que trabajar también en un sistema, en una política de comunicación de Hacienda. No una oficina de prensa, que eso existe actualmente, sino una política de, de comunicación, porque la gente dice, ¿a quién le doy mi plata? Y le doy a Hacienda, y después ve que la municipalidad no sé cuánto gasta luego 120 de cada 150 guaraníes en esto, y la gente confunde todos los tantos y falta una política de comunicación y mayor presencia de los ministros de Hacienda a programas humildes como este. ¿Verdad? Sí, Cada porque si no tanto. concentran todos 2 o 3 programas, eso no se puede. Sí, hacer. por favor. Vamos a ¿verdad? enfatizar la Así presencia. que vaya ya para la Después de ese próxima programa le ex retan. futura ministra. Sí, ¿cómo? ¿verdad? Después de ese Después programa le nosotros, conspiran. ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a los dos por Gracias. estar con nosotros. Gracias por la invitación. Te vamos a esperar cuando
El 16 y 17 de agosto ya estamos por acá. Sin problema. Y a Lea me parece que la vamos a esperar también 16 Hay y que 17 de agosto. agradecerle a Benito. Aparentemente. Vino en el día de su nombramiento y volvió a venir. Así Sí, volvió a que, venir, así que muchas gracias. esperemos que no se agote el Tengo cupo. que decir, hoy me enviaban, y antes de la pausa me enviaban fotos del hospital de San Pedro, del IPS, y en lo que me enviaban de las fotos una cosa espectacular. Ahora, está San Pedro hermoso el Sónico. hospital de San Pedro, Impresionante. así como la nueva terapia que está equipada ya, una parte está funcionando. Realmente estoy muy orgulloso de todas las obras que estamos dejando, están empezando a funcionar. Se están empezando a terminar el Lo de Ingavi, que está equipamiento. ahora, Ingavi próximo. está terminada, falta el equipamiento que va a durar, va a tardar un poco más. Pero si viste el de San Pedro, está espectacular. Espectacular. Yo vi fotos. Y bueno, nosotros vamos a una pausa, pero antes Mariana, por favor, tiene un consejo para nosotros. Así mismo, para quienes quieren sentir la buena música, les recuerdo que siento los clásicos 107 y sentirla también online en 7.com.py y redes sociales @radio 7py 1077. Y la Feria de Productos Disney ya abrió sus puertas en la explanada principal del Shopping del Sol. Van a estar hasta el 15 con productos con licencia oficial. Por supuesto, pueden Muy encontrar bien. de todo. Un espacio enorme, 800 metros cuadrados, para que puedan disfrutar con los chicos y llevarse los productos a un precio realmente espectacular. Hasta el Hasta el 15, domingo. desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas está abierta la feria. Así que Muy bien. vamos a estar por ahí. Chao, Pedrito. Chao, Mariana. Chao, Felipe. Chao, a chao. la gente. Chao. Hasta mañana. These sensations bear the insults, leave them for another